Muy buenos días a todos mis hermanos y a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Gracias por comunicarse, gracias por sintonizarnos en esta hora. Estamos muy agradecidos que a pesar de las circunstancias, Dios nos ha permitido siempre poder llegar a nuestra congregación a través de estos medios. Agradecidos a nuestros hermanos. Acabamos de tener hace unos segundos una pequeña dificultad, así que le pedimos que nos disculpen, pero ya estamos de nuevo. Así que queremos en esta hora meditar en relación con algunas cosas que acontecen cuando nos encontramos bajo presión y bajo circunstancias incómodas. Siempre hemos dicho nosotros de que algunas veces cuando nos encontramos en situaciones de mucha dificultad, puede salir de nosotros muchas cosas buenas, o sea, salen de nosotros cosas buenas, pero también en un momento dado pueden salir cosas negativas. Por ejemplo, hay personas que en un determinado momento, ¿verdad?, a pesar de la presión, aparece en ellos la paciencia, la bondad, aparece en ellos el deseo de soportar y sobrellevar las debilidades de los demás. Pero en otros casos hay personas que cuando se encuentran bajo una situación adversa, difícil, en lugar de salir lo mejor, lo que sale es lo peor, ¿verdad? Vemos que no hay generosidad en sus corazones, desaparece la bondad dentro de sus vidas y, por qué no decir, la impaciencia. Entonces, muchas veces sucede la indiferencia, el maltrato o muchas veces el abandono. Todo esto me hace recordar, hablando de que hay momentos que pueden salir cosas nobles dentro de nosotros a pesar de la presión y en otras ocasiones salir lo peor. Recuerdo el caso allá en el año de 1944, ya cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Esto que voy a contarles es el testimonio de una persona que, ¿verdad?, testigo directo. Resulta de que los alemanes estaban llevando a muchos judíos para incinerarlos, y entonces en esta ocasión iba un camión de judíos húngaros. Pero resulta de que se daban cuenta que la guerra estaba siendo perdida, había obstáculo para que este camión pudiera llegar a donde los estaban incinerando, que entonces tomaron la decisión de quitarles la vida a estos judíos allí mismo en el camión. Esto fue escuchado por ellos, pero se dice que un hombre como de unos 50 años, sabiendo de que esto iba a suceder y reconociendo que dentro del camión iban niños, le dijo a uno de los niños: mira, ponte detrás de mí, y cuando a mí me maten, le dice, yo te voy a cubrir y tú hazte como que eres el muerto para que tú puedas sobrevivir. Y efectivamente así fue, ¿verdad? El militar que tenía la orden de quitarles la vida y varios que estaban allí, le dispararon, y en el momento que a este hombre le hirieron, ¿verdad?, se tiró encima del niño, el niño quedó cubierto, y tiempos más adelante este niño fue el que contó las atrocidades que se cometieron allí en Alemania. Una actitud noble, ¿no es cierto? Ante una presión, ante la amenaza de que le ha de quitar la vida, todavía sale de su corazón el deseo de proteger a una criaturita. Pero por el contrario, ¿verdad?, años más recientes, hablamos del año de 1984, en un parque populoso llamado Ula Ula, ¿verdad? Y esto, yo fui testigo de eso. Recuerdo que un hombre le quitó la cartera, ¿verdad?, a un padre de familia, y este padre de familia, al querer recuperar la cartera, comenzó a pelear con el maleante, con el ladrón. Pero el ladrón, no sabemos de dónde, de repente saca un revólver, saca una pistola, y este hombre, que era padre de familia y andaba en el parque con su niña, lo que hace este hombre es agarrar a la niña y ponerla entre el ladrón y él. Como decirle, si me vas a disparar, has de dispararle primero a mi niña. Todos vimos esa escena, pero entonces, por supuesto, el ladrón le señalaba con la pistola dónde dispararle para no dispararle a la niña. Finalmente, el ladrón salió huyendo. Pero todos los que estuvimos allí, recordamos que vimos una escena muy mal vista. Porque un padre exponer a su hija para protegerse realmente no salió lo mejor
que podía haber salido de esa persona. Esta mañana quisiera reflexionar con ustedes un pasaje que lo encontramos en la primera carta de Juan. Particularmente es el capítulo 2. Vamos a estar meditando algunos pasajes, y en este pasaje lo que nos habla es de nuestra relación y el deber que tenemos de tener un amor para con Dios, pero también el poder amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Así que esta epístola de Juan es un discurso sobre los principios doctrinales y principios que debemos de tener nosotros los cristianos dentro de la iglesia. Pareciera ser de que Juan está escribiendo a esta iglesia porque se les ha olvidado la manera como debían de conducirse los hermanos los unos con los otros. Juan, cuando escribe esta carta, también advierte en el contenido de la carta, ¿verdad? Especialmente con aquellos que rebajan la vida cristiana. Juan va a hacer también en esta carta, tiene varios contenidos, entre ellos hay aspectos inclusive hasta apologéticos, porque en ella va a salir a defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dentro de esa iglesia hay un grupo minoritario pero influyente, que más adelante se conocerían como los gnósticos, que evidentemente rebajaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo y sobreponían más otros intereses, otras cosas que nuestro Señor. Juan en esta carta nos va a hablar referente a estas cosas. Así que Juan escribe esta epístola a la iglesia, y cuando alguien dirige, se preguntan, ¿y a qué iglesia directamente Juan está escribiendo esta carta? En realidad no se distingue a qué iglesia determinada estaba mandando esta carta. Lo que sí sabemos es que Juan pastoreaba varias iglesias en Asia Menor. Pero ¿por qué no decirlo? Esta carta es también para nosotros. No se sabe cuándo fue que la escribió, pero sí se supone algunos estudiosos que Juan se encontraba en Éfeso. Y desde allí Juan estaba enviando esta carta para advertirle a la iglesia de aquellos que eran falsos hermanos, que se llamaban hermanos, pero que eran falsos. ¿Por qué? Porque traían una enseñanza diferente. Particularmente Juan lo que está haciendo es advertir de esta mala doctrina que tenían los gnósticos, la cual tenía por lo menos 3 características. Una de ellas es que los gnósticos, ellos creían en el conocimiento, en el saber. Para ellos era muy importante, entre más se conocía, la persona era mejor. Para ellos el conocimiento inclusive era mejor y de más valor que la fe sencilla de los cristianos. Esa era una de los problemáticos enseñanzas de los gnósticos. Lo segundo que podemos ver es que las escrituras para ellos sí tenía valor, pero para darle una interpretación exagerada en el sentido de superespiritualizar las escrituras. Para ellos las escrituras tenían más valor alegorizarlas que realmente interpretarlas de manera literal. Por otro lado, para ellos la materia era algo malo. Por cierto, incluso el cuerpo, para ellos decían de que no era nada bueno. Lo bueno estaba en lo interior. Por lo tanto, si la materia era mala y el cuerpo también no tenía valor, entonces ellos suponían que podían hacer con este cuerpo, incluso pecar con el cuerpo, y entonces para ellos no significaba nada. Es por esta razón y otras cosas más que el apóstol Juan escribe esta carta en defensa de la verdadera doctrina del evangelio y sobre todo, por encima de todo, de la divinidad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aprovechando estas enseñanzas, también el apóstol muestra como una necesidad de que estos que se dicen gnósticos, o no se dicen gnósticos, pero se llaman hermanos, ellos han aborrecido y aborrecen o desechan o menosprecian a todos aquellos que no piensan como ellos, o que no se interesan en las cosas como sus intereses propios como ellos. Entonces,
Juan dice, ¿cómo es que se dicen hermanos y aborrecen a los que no piensan como ellos? ¿Cómo es que se dicen hermanos y solamente porque no creen en lo que ellos están creyendo, estos rechazan a los demás? Entonces Juan está diciendo, no, los que son verdaderos hermanos, ellos tienen una característica. Ellos se aman. Y de eso se va a tratar nuestra meditación en esta hora. Un propósito más amplio, diríamos, de por qué Juan también escribe la carta, es una exhortación a que la iglesia evite el pecado, se aleje del pecado, que no ame el pecado. Pero lo segundo también tiene que ver con advertirles de las falsas enseñanzas, como lo hemos dicho hace un momento, de las enseñanzas de los gnósticos. Pero la otra parte, en tercer lugar, el fortalecer nuestra fe en Jesucristo y mostrar la divinidad y la deidad de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Y por último, él escribe esta carta para darles seguridad de la vida eterna. Eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 13, donde Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Qué hermoso, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. De eso es lo que habla Juan en su carta. Pero bueno, hermanos, ya usted sabe que el hermano José Antonio es experto en las introducciones. Habiendo dicho lo que hemos dicho, queremos entrar en el pasaje y quisiéramos ir a nuestro texto, que es el que nos atañe en esta hora para meditar. Le hemos titulado, hay un nuevo mandamiento para la iglesia. Hay un nuevo mandamiento. Alguien diría, pero ¿cuál es el nuevo mandamiento? Déjeme ver con usted el pasaje. Se encuentra aquí en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 7 en adelante. Juan dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre Celestial, nos encontramos en esta hora agradecidos, Señor, por concedernos el tiempo de adorarte, de alabar tu nombre. Señor, te agradecemos porque en medio de estas dificultades, Señor, de la tecnología, tú nos permitiste sobreponernos y ahora, Señor, nos concedes meditar en tu bendita palabra. Señor, gracias por tu gran misericordia, gracias por darnos la oportunidad de que nosotros ahora vengamos y meditemos en tu palabra y en tu enseñanza. Yo te suplico que bendigas a mis hermanos, bendice a tu iglesia en todo lugar donde se encuentre. Mi Dios precioso, ayuda a este pastor, dándole la llenura de tu espíritu y sobre todo de la fortaleza y el denuedo para dar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A manera general de nuestro texto, mis hermanos, vemos en esta parte de la carta que Juan, en esta porción, muestra una preocupación de cómo se están tratando algunos de los hermanos en la iglesia. Y ahora que Juan les hace recordar acerca de un mandamiento que ellos ya lo conocían desde muy antiguo. O sea, ya conocían el mandamiento, ¿verdad? Y entonces Juan necesita recordarles. Un mandamiento que no fue dado por los hombres, un mandamiento que no fue dado inclusive ni por Moisés, sino que fue dado por Dios
que se lo concedió a Moisés para que Moisés pudiera transmitírselo a su pueblo. El problema aquí parece ser que, hermanos, el problema que Juan visualiza es que aquí hay vidas que dicen que andan en luz. No nos olvidemos que para los gnósticos la palabra gnosis significa conocimiento, amigos del conocimiento. Para ellos la luz es llenarse de mucho conocimiento. Para ellos tener luz es tener muchas verdades en la mente. Que entonces por eso es que se sienten que andan en luz. Pero dice, ellos que se dicen que andan en luz, y esta es la dificultad, el problema es que no aman a sus hermanos. Entonces Juan está diciendo, esa luz que ustedes están hablando, en realidad no parece luz, sino que más parece tinieblas. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver, por cierto, más adelante cómo es que Juan les muestra que el que anda en la verdadera luz, el cual es Cristo, realmente esa vida manifiesta amor por sus hermanos. Así que esto es parecido, ¿verdad? Las vidas que dicen que andan en luz, pero aborrecen a sus hermanos. Juan está expresando y diciendo, tales vidas en realidad andan en oscuridad, y pareciera decir Juan que son vidas como que quizás no han nacido de nuevo, ¿verdad? Tienen dificultad para amar a sus hermanos, tienen dificultad para amar a su prójimo. Y entonces Juan tiene que señalar este mandamiento y dice, ¿cómo es posible? Ya este mandamiento ustedes lo conocen, el mandamiento antiguo, no es nada nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el mandamiento antiguo del cual se refiere Juan? En el Evangelio de Marcos, está en Mateo, Marcos y también en otras partes del Evangelio, pero me gusta más esta parte del Evangelio de Marcos, donde se nos habla del antiguo mandamiento. Pero ¿cuál es ese antiguo mandamiento? Vea lo que dice Juan, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Pero ¿cuál es ese mandamiento antiguo? Bueno, aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, es decir, Jesús, estos le preguntaron a nuestro Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces aquí lo que vemos nosotros es que se está recordando estos mandamientos. Pero estos mandamientos proceden desde el Antiguo Testamento. Se hace referencia a Deuteronomio capítulo 4 versículo 5. Se hace referencia a Deuteronomio capítulo 6 versículo también del 4 al 5. Levíticos del capítulo 19 y 18, donde logramos ver que en el Antiguo Testamento se dieron estos mandamientos. Levíticos nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento en realidad consistía en 10 mandamientos, los cuales prácticamente se resumen en dos. Diríamos que tienen dos vertientes. Por un lado, se nos habla de amar y de apreciar a Dios. Consistía en guardar aquellos mandamientos en el que el pueblo habría de relacionarse con Dios, había de relacionarse en tener un reconocimiento de quién era su Dios, un solo Dios, pero también el reconocimiento de que Dios merecía ser amado, honrado, glorificado, digno de andar en sus mandamientos. Pero la segunda parte de esto consiste
en algo similar, y era el de poder amar a su prójimo. Amarlo de tal manera que no le haría nada que lo dañara, no haría nada que lo denigrara, ni que afectara a su prójimo. Es decir, que estos mandamientos se refieren al cuidado de no dañar a nuestro prójimo. Y entre ellos está involucrado la esposa. Entre ellos está involucrado los padres. Entre ellos está involucrado los hijos. Pero también los demás semejantes. Es decir, este es el mandamiento antiguo del cual Juan se refiere, ¿verdad? Juan hace referencia a estas iglesias a que no se olviden de que parte de los mandamientos tiene que ver con tener comunión con Dios, para amarle, para obedecerle. Pero lo otro tiene que ver con saber amar al prójimo, al próximo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan está recordando este mandamiento? Que aunque antiguo, Juan, en otras palabras, dice, no debe de desecharse. No hay que hacerlo a un lado. La razón de que Juan esté recordando estos versículos tiene que ver con lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Este es el por qué Juan recuerda estos mandamientos. Porque dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, dice, no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí hay una expresión y es que dice, el que dice que está en luz. Vea por favor lo que dice aquí el versículo 9. Porque Juan está reconociendo que hay personas allí que están diciendo de que ellos tienen la luz, que ellos tienen conocimiento. El problema es que esta luz que ellos tienen no les alcanza para amar a su prójimo. Y entonces Juan reconoce que ellos dicen, como dicen por allá, son cristianos tipo dicen. Dice él que son cristianos, o dice él que son hermanos. Pero hermanos, son vidas que aborrecen. Así que este dice, de decir que son hermanos, se está hablando de aquellos que son cristianos, pero que en realidad, hermanos, no son genuinos, verdaderos. Y particularmente, hermanos, para ir al punto, son los gnósticos. Ellos se decían estar en luz por causa del conocimiento, pero tenían un conocimiento equivocado. Prácticamente los gnósticos tienen 4 bases en las cuales ellos se ejercitan, se centralizan, se esfuerzan, se vuelven, ¿qué diríamos? Acuciosos. Una de las bases para ellos es la religión, pero una religión realmente sin Dios. Una religión donde Dios no es el exaltado y glorificado. Esa es una de las situaciones. Sí, ellos tienen religión, pero lo otro que ellos es, su base es, para ellos es tener conocimiento, ciencia. Una ciencia, pero donde Dios no es glorificado, sino, hermanos, donde todo es Dios. Todo lo que miran, allí está Dios. Y se vuelve casi como un panteísmo. Otra de las bases es la filosofía. ¿Pero qué tipo de filosofía? Una filosofía donde Dios no es el centro, donde el centro es el hombre. Y la cuarta base que ellos tienen y promulgan es el amor al arte. Pero un arte donde no reconocen que es Dios el que nos da la sabiduría, que de él viene, hermanos, la habilidad de ser el ser artista, sino que toda la gloria se la toman ellos. Entonces, hermanos, habiendo dicho esto, para ellos no es tan relevante el tener comunión con Dios.
No es tan relevante el amar a Dios, ni tampoco es prioridad el amar a sus semejantes. La prioridad es adquirir conocimiento. La importancia es profundizar en la ciencia. Y el que tiene eso, por supuesto, ¿verdad? Entonces se consideran que van siendo iluminados y se van convirtiendo en un grupo exclusivo, en un grupo, diríamos, como una élite, donde ellos, por tener más conocimiento, miran en inferioridad a aquellos que no tienen ese mismo grado de conocimiento. Ellos se sienten iluminados. Sin embargo, hay un menosprecio para los demás. Dijimos anteriormente que para ellos lo material es algo que es malo, o en algunos casos lo consideran como neutral. Por lo tanto, cometer una falta a la luz de la palabra del Señor para ellos no es ninguna falta. Tampoco el amar a Dios y al prójimo no es tan relevante como el hecho de adquirir más conocimiento. Hay vidas, hermanos, que les gusta tener mucho conocimiento, pero poco amor. Dígame usted de qué serviría tener tanto conocimiento si tal conocimiento muchas veces no me lleva a darle gloria a Dios y no me lleva a amar a mi esposa, no me lleva a amar a mis hijos, no me lleva a amar a mis semejantes. ¿De qué me sirve tanto conocimiento? E inclusive puedo decir de qué me serviría tener tanta teología o tener la teología correcta, la predicación correcta, pero si en mi vida no hay amor, sobre todo del amor que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Porque este amor del que el Señor nos va a hablar es un mandamiento nuevo. Y yo quiero llamar su atención a mis hermanos, porque este es el mandamiento nuevo que debemos de conocer, y no solamente conocer, sino pedir la gracia a Dios de poder andar en ese mandamiento nuevo. La iglesia tiene un mandamiento nuevo y debemos de conocerlo. Y yo pido al Señor que me dé la gracia para que en esta mañana yo pueda señalar, pueda mostrar con más sencillez, con más claridad, a qué amor nuevo se refiere, a qué mandamiento nuevo se refiere. Juan prácticamente nos está diciendo que si alguien que se dice hermano, pero aborrece a su hermano, Juan, aquí del versículo 9 y versículo 11, lo que nos está diciendo que esa persona aún no es un hijo de Dios. Puede estar ahí en la iglesia, puede tener una Biblia, puede cantar y alabar. Sin embargo, hermanos, si esa persona siente odio, siente que quisiera aquella persona ya no viniera a la iglesia y se desapareciera, esa persona, Juan está diciendo, tú no eres un hijo de Dios. Y aunque tú digas que eres un hijo de Dios, esto nos lleva a un gran desafío, que si yo siento odio por algún hermano, eso va a ser la evidencia para decir, entonces, parece ser que la Biblia dice que yo no soy un hijo de Dios. Y si no soy un hijo de Dios, aunque yo estoy allí en la iglesia, aunque canto bonitas canciones, inclusive puedo estar participando en la música, pero si yo aborrezco, entonces lo más probable, Juan está diciendo que es una persona que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, es decir, no ha nacido de Dios. Esa persona, Juan está diciendo, anda en la oscuridad. Anda en la oscuridad, y si anda en la oscuridad es como que si estuviera muerto. Como que si no viviera, no tiene la vida del Espíritu, no tiene la vida de Dios. También nos enseña Juan que si esa vida aborrece a su hermano, entonces el Evangelio de Cristo aún no le ha iluminado. La luz que dice que tiene es una luz que no es la misma luz que nuestro Señor Jesucristo nos habla. No es la luz del Evangelio, es otro tipo de luz.
una luz donde Dios no es glorificado, una luz que nos salva, una luz que realmente, hermanos, no alcanza a iluminar para darnos la verdadera dirección. En realidad, Juan lo que está diciendo, esa persona que solamente se está llenando de conocimiento, no tiene ni sabe para dónde va. Ha quedado en un estado de confusión. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14, Juan decía de esos que se dicen ser hermanos, pero que aborrecen, se dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Juan decía, el que no ama a su hermano, esa persona permanece en muerte. Juan está diciendo, está muerto, no conoce a Cristo, dice que conoce a Cristo, dice que es hermano, pero está muerto. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Así que mi hermano, ¿cuánta necesidad tenemos de decir, Señor, ¿estoy yo amando a mis hermanos? ¿Amo en realidad a mis hermanos? Hermanos, yo sentí en mi corazón la necesidad de compartir esta palabra porque está aconteciendo algo muchas veces. Estamos pasando una circunstancia en relación con esta epidemia, pandemia. Y es que se nos ha recomendado que pasemos mucho tiempo en nuestra casa, que no salgamos. Pero las noticias lo que nos están diciendo que hoy más que nunca el 911 está siendo llamado. ¿Por qué? Porque hay violencia intrafamiliar. Padres con los hijos rebeldes con sus padres, esposos con sus esposas. Como dicen, ya estuvo, ya no nos aguantamos. Aleluya, hermano, pero imagínese usted lo que Juan está diciendo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú realmente amas al Señor, debes de amar a tus hermanos. Debes de amar a tu esposa, debes de amar a tus hijos, debes de amar a tu prójimo. Que entonces, hermano, nosotros lo que nos hace falta es conocer el nuevo mandamiento. Y de ese mandamiento estamos tratando de ver en esta mañana. Aquí en el versículo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, pero el que no ama a su hermano, entonces permanece en muerte. Estas personas, por lo que se ve, refiriéndonos a los gnósticos, no amaban a aquellos que no pensaban como ellos. En realidad eran un grupo elitista. Entonces ellos en realidad no se identificaban con los demás. Los veían en poco. No tienen la misma inteligencia y el mismo conocimiento que yo tengo. Y solo por eso estaban haciendo diferencias. Ahora, hermanos, ellos, más adelante Juan está diciendo, ellos son falsos. Ellos están caminando equivocadamente. Prácticamente lo que Juan está diciendo, están entre nosotros, pero ¿saben qué? No son de nosotros. Y más adelante, como que estas personas salieron y el problema que se cree es que los estaban jalando, o sea, los que estaban en la iglesia, ¿verdad? Allí perseverando, estos que salieron de allí, este grupo, estaba tratando de jalarlos para que los siguieran a ellos. Pero Juan aquí en el mismo capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ellos habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas vidas que dicen que son hermanos, pero no aman a sus hermanos, entonces no son de nosotros. Ahora, mis hermanos, tengo que hacer una aclaración, porque hay hermanos que dejan una congregación y la dejan, hermanos, por motivos nobles y verdaderos. O sea,
no es con ellos de lo que nosotros estamos hablando. Hay veces que nosotros hemos tenido aquí en nuestra congregación hermanos preciosos que han tenido que salir de nuestra congregación y ahora, hermanos, ellos continúan sirviendo al Señor. Pero no vamos a decir de ellos que no eran de nosotros. El mismo Pablo, que estuvo en Jerusalén, tuvo que salir y luego estuvo en Antioquía, y también de Antioquía salió Apolos y varios servidores del Señor, que no podemos decir que todos los que salen de la iglesia pues no están con nosotros porque no eran de nosotros. Sería una interpretación equivocada. Nos referimos a vidas que, hermanos, no valorizaban el mandamiento, que no valorizaban la palabra de Dios, que no valorizaban el tener comunión con Dios, realmente no apreciaban el conocer y el amar a Dios, sino tener un conocimiento egoísta. Y tampoco, hermanos, este conocimiento de ellos no les ayudaba a poder amar a sus hermanos que tal vez no tenían el mismo conocimiento de ellos. Ellos decían de que andaban en luz, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano no está en luz. Esa luz que dice es tinieblas. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Aquí aprendemos que no todo el que se dice ser cristiano en realidad lo es. No es que se diga, es que realmente se manifieste. Y una de las manifestaciones de alguien que realmente es un hijo de Dios es que ama a sus hermanos, los aprecia por encima de sus defectos, por encima de su carácter. Finalmente dice en mi hermano. Me gusta aquella ilustración, ¿verdad? De aquel hermano que llevaba en sus hombros a su hermano que era gordito, se había doblado el pie. Y entonces, ¿verdad? Viene su hermano y a como puede se lo sube en los hombros. Y más adelante le dice, oye, ¿y tú llevas a ese gordo? Y él dijo, ese gordo es mi hermano. Y de allí salió una canción que dice, it's my brother, él es mi hermano. Como dice, no importa con todos sus defectos, con toda su situación, él sigue siendo mi hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué aprendemos, hermano, cuando dice que alguien que anda en luz pero no anda en luz? Número uno, que no es la doctrina que yo afirmo tener lo que en realidad me muestra lo que yo soy. Hay gente que puede tener la teología correcta, hermano. Puede tener la interpretación correcta. Pero ¿de qué sirve si ni siquiera ha aprendido la lección más grande? La de amar a Dios sobre todas las cosas y la de amar a su prójimo. ¿De qué nos enseña esto que se dice que está en luz pero que realmente no es la luz? Que no es el deseo ni el disfrute que yo pueda tener el estar en una iglesia que me hace ser lo que yo pienso que yo soy. Es decir, que yo puedo decir que realmente yo disfruto estar en la iglesia, yo disfruto la enseñanza, pero si yo realmente no estoy amando a Dios, eso no me dice nada. También me enseña que no es lo que hago lo que me califica lo que en realidad yo soy. Alguien puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Puede ser incluso dar su propia vida y hacer tantas cosas y decir, vaya, hoy soy cristiano. Juan está diciendo, si tú no amas a tus hermanos, por más que te sacrifiques, por más que des todas las ofrendas que tú quieras, tú puedes dar un montón de dinero, pero si tú no amas al Señor, de nada te sirve. Aunque si tú quemaras tu propio cuerpo, de nada te sirve. Es lo que nos está enseñando. Juan está diciendo, hermanos, que si no amamos a nuestros hermanos, en realidad nos engañamos. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 20 en adelante. Si alguno dice, yo amo a Dios, fíjese lo que dice. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, nosotros, dice Juan, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios,
entonces ame también a su hermano. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, hermanos? ¡Qué desafío! ¿No es cierto? Si decimos que amamos a Dios, hermano, pero ¿cómo voy a amar a ese hermano que es malvado, que ha hecho las cosas? Hermano, ¿con que Dios lo ama a usted? Dios lo ama a usted. ¿Y qué pasa, hermano? Muchas veces nosotros le fallamos a nuestro Dios. ¿Pero qué encontramos? Que su amor es permanente. Entonces nosotros en esta mañana necesitamos pedirle la gracia a Dios y decirle: papito, ayúdame a amarte a ti sobre todas las cosas. Y ayúdame a amar a mi hermano. No importa, Señor. No importa si él hizo algo o ella hizo algo Señor, que no era correcto. Pero, Señor, ayúdame a amarle. Porque así me enseña tu palabra. Que incluso yo, Señor, que te fallo tanto, encuentro en tu palabra que tú me sigues amando. Entonces dice: el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano. La palabra aborrecer es del griego miseo. Es la 3404 en nuestro diccionario Strong, que muchos de nosotros citamos. Y significa, la palabra aborrecer significa odiar, detestar. Significa abominar, rechazar o amarlo menos. Ahora, aquí aparece que dice que es un hermano. Él se dice: soy hermano. Ese es el punto. Que estos que se sienten con tanto conocimiento se dicen hermanos. Pero ya vimos, hermanos, que él, si no ama a sus demás hermanos, es como que estuviera muerto, dice Juan. Y también dice como que anda en oscuridad. Él puede decirse que es hermano, pero en realidad no lo es. O como nuestro Señor nos dice: en realidad, hermanos, Dios conoce quiénes son y quiénes no son. Yo me confundo, fíjese. Hay veces que alguien entra en la iglesia y de repente, solamente porque viene acompañado con otro hermano y tal vez trae una Biblia, ya le digo hermano. Y entonces, hermanos, hay veces que uno se equivoca. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, hablando Pablo de estas cosas, que el Señor en realidad, Él sabe quiénes son. Yo me equivoco, hermanos, y de seguido me equivoco. Y hay veces que nosotros nos podemos equivocar, porque diciendo que somos hermanos y aborrecemos a otro hermano, automáticamente nos está diciendo: no soy hijo de Dios, no soy hermano, no he nacido de nuevo. Pablo decía: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, quiero presentarles el nuevo mandamiento. Es un mandamiento nuevo para la iglesia. Y es el que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Juan está hablando de amar a su prójimo. En el capítulo 2 y versículo 10 dice: el que ama a su hermano, esa vida permanece en luz, aunque no sea el gran teólogo, aunque no sea el que tenga el gran conocimiento, ni el PH, ni el doctorado, ni nada, pero ama. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces la pregunta ahí: ¿y qué es lo nuevo que tiene este mandamiento? Si ya vimos que el amar al prójimo, ya el pueblo de Israel lo conocía desde hace mucho tiempo. Hace poco citamos Levíticos. Déjeme mostrarle Levíticos 19:18. El Señor le dijo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino, ¿qué fue lo que le dijo? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor pone su rúbrica: yo Jehová. Levíticos 19:18. En realidad, hermanos, los judíos
Los judíos conocían este mandamiento, pero le tengo una noticia. A pesar de que tenían este mandamiento, los judíos no amaban a su prójimo como a sí mismo. Por ejemplo, los judíos, ¿verdad? Se conoce de que aborrecían a aquellos que no eran del pueblo de Dios. Aborrecían a los gentiles. En algunos casos, de manera muy despectiva, se decía que los gentiles eran como cerdos. Algo más, se dice de que los gentiles fueron creados para servirle al pueblo judío. Imagínese usted. Otras veces han dicho el pueblo judío de que el pueblo gentil está allí para alimentar el fuego del infierno. Imagínense qué amor al prójimo. Y ellos lo conocían, pero pues no lo ponían en práctica. Pero ahora Juan nos dice que él les está escribiendo un mandamiento nuevo. Vea conmigo 1 de Juan capítulo 2 versículo 8. Sin embargo, os escribo, dice, ya ustedes conocen el mandamiento antiguo, pero yo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mis amados hermanos, ¿a qué se refiere Juan con que este mandamiento es un nuevo? Es porque este amor en realidad es verdadero porque es de Él. Es decir, es de Cristo y nace en Él. Vea por favor una vez más la porción. Quiero llamar su atención. 1 de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento. ¿Cómo dice? Nuevo. Pero ¿dónde está ese mandamiento nuevo? Es un nuevo mandamiento que es verdadero en Él. La pregunta es, ¿y quién es Él? Es Él. Es nuestro Señor Jesucristo. Ese verdadero amor y ese nuevo mandamiento es un mandamiento que está en Cristo. Dice aquí 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Significa que alguien que es un verdadero hermano y que permanece en la verdadera luz, y yo le hago una pregunta, ¿cuál es la verdadera luz? Dígame, responde en su corazón. ¿Tiene algún conocimiento de las Escrituras? ¿Quién es la verdadera luz? Esa luz es Cristo, nuestro Señor. El que ama a su hermano permanece en Cristo, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esa verdadera luz que es Cristo es más grande que cualquier conocimiento que un ser humano pudiera tener. Pablo nos decía de que Cristo es la luz que ha venido a resplandecer en nuestros corazones. Y el mismo Señor nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en oscuridad. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo. Entonces, hermanos, la luz de la cual nosotros necesitamos ser iluminada se llama nuestro Salvador Jesucristo. Jesús ya anteriormente, estando Juan como su discípulo y todos los demás, ya el Señor les había mostrado ese nuevo mandamiento. En otras palabras, el Señor podría decirle, yo lo sé, ustedes han oído los 10 mandamientos, yo sé que lo saben muy bien, pero ahora yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Un mandamiento que se origina de mí, para ustedes. En el Evangelio de Juan, ya Juan había oído ese mandamiento. Capítulo 13 del 34 al 35. Vea lo que dijo nuestro Señor. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Aleluya. Que os améis unos a otros. Y alguien decía, momentito, pero si eso ya lo oímos. Eso no es nada nuevo. Eso ya lo escuchamos en todos los decálogos. Y el Señor dice, ¿por qué me interrumpes? No he terminado. El Señor está diciendo
que os améis unos a otros, pero como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Aleluya. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Qué precioso! Este nuevo amor, mis amados hermanos, del cual Juan está hablando, el nuevo mandamiento, es un amor que está en Cristo. Es como decirle, Señor, dame la gracia de llegar a amar a Dios como tú lo has amado, como el Hijo ha amado al Padre. Pero también dame la gracia de amar a mis hermanos como tú nos has amado. Así que si tú estás en casa y la paciencia se te ha agotado, acuérdate cuánto amor te ha dado Cristo. Si tú tienes a alguien que te roba la paciencia, que quisiera que no estuvieras, quizás te llevas mejor con el compañero de trabajo allá donde tú trabajabas que con tu esposa y tus hijos en el hogar. Tú necesitas venir y decirle a Dios, Señor, dame el nuevo mandamiento. Poder amar como tú nos has amado. ¿De dónde vas a tomar ese amor? Aleluya. Tienes que venir a la fuente. Esa fuente de amor se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios que te dé la gracia de amar a Cristo, de conocer a Cristo, de meditar en su palabra, de empaparte de la presencia de Cristo, de permanecer en Cristo. Y de seguro, mi amado hermano y hermana, vas a poder amar a tus hermanos con el nuevo mandamiento. Cuando tú los veas, te vas a alegrar. ¡Oh, fulano, qué gusto en verte! Aunque tal vez en tiempo pasado no te llevaste bien. Juan dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Es decir, que el verdadero hermano no hiere. No busca hacer de tropiezo, y si fue de tropiezo se humilla y le pide perdón y le dice, perdóname hermano porque te fui de tropiezo, perdón. Ese es el verdadero hermano, no aquel que, disculpen la palabra, le vale lo que hizo. No importa ya si se resiente o no se resiente. No, hermano, si se resiente, lo va a buscar y va a decirle, perdóname porque te lastimé. Perdóname porque no te aprecié, no hice gestos donde te quería demostrar que verdaderamente te amo. Perdóname. Así que mi hermano, este amor está centralizado. Yo estoy terminando. Está centralizado en aquel pasaje que encontramos que es muy popular. Que muchas parejas cuando se van a casar, inmediatamente se dirigen a ese pasaje de 1 Corintios capítulo 13. ¿Por qué? Porque habla del amor, de la esencia del amor. Pero realmente, hermanos, este nuevo mandamiento nos habla del amor de Cristo. Y de seguro que Pablo, cuando habla allá en 1 Corintios 13, nos está hablando de este amor que incluso da su vida por los demás. Porque ese fue el amor de Cristo. El amor de Cristo fue el decir en amarles como yo les he amado. La pregunta es, ¿y cómo nos has amado? Te he amado hasta llegar a la cruz. Ese es el amor con el que te he amado. Que a pesar de que tú has pecado, que has fallado, que a pesar de que tú has sido duro de corazón y rebelde, yo te he amado. Y como bien dice las Sagradas Escrituras, te he amado con amor eterno. Qué precioso. ¿Qué encontramos en Corintio? ¿Cómo es ese amor?
decimos, muchas veces se lo dedicamos a la novia o cuando nos vamos a casar, pero en realidad está implícito. El decir, bueno, también es para mi esposa, para mis hijos. Está implícito, pero este amor tiene estas características. El amor es sufrido. Parejas que están ahorita en las casas y que ya no se aguantan. Padres, hijos, que los hijos dicen, ¿cuándo mi papá se va a ir para su trabajo? Ya no lo aguanto. O la esposa que dice, ay, qué insoportable. O viceversa. Mire cómo es el amor de Cristo. Dice que el amor es sufrido. Versículo 4, 1 Corintios 13. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Ni se irrita. Ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser. El nuevo mandamiento a ese se refería Juan. Juan había estado con el Señor y había escuchado ese nuevo mandamiento. Es el de poder amar. Sí, amar, pero ¿de qué manera? No con el estilo de mi amor. Amar como nos amó Jesucristo. Pareciera esto muy difícil. Si fuera por nosotros mismos, yo diría que es imposible. Yo no pudiera amar así como Cristo, a menos que yo vaya a Él y tenga comunión con Él y le suplique, Señor, tú que estás dentro de mi vida, dame la llenura de ti para que de mi interior, en lugar de salir lo peor, salga lo mejor. Y lo mejor que hay en este mundo eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a amar como tú nos has amado, a perdonar como tú nos has perdonado, a soportarnos los unos con los otros. Señor, que cuando yo vea a una persona un hermano que tenía tiempo de no verlo, pueda reflejar la alegría y el amor de ver a ese hermano, a esa hermana. Que si tal vez me hizo algo, hermano, así como Cristo lo hizo, lo borró con su sangre y nos ha reconciliado ahora con su Padre. Yo necesito de ese amor, hermanos. Necesito pedirle a Dios que me dé la gracia de poder amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis hermanos, mis hermanas, como Él quiere que nos amemos. El que ama a su hermano anda en luz, está en luz, permanece en luz. Y esa luz es Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo le invito si oramos y le damos gracias al Señor por la guianza de su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que el amarte a ti y el amar a nuestro prójimo y el amar, Señor, a nuestros hermanos, la fuente de esa capacidad no está en nosotros. Nosotros somos impacientes. Nosotros somos egoístas, somos orgullosos y buscamos complacernos antes a nosotros mismos que ayudar, que bendecir a los demás. Señor, la fuente la encontramos en tu Hijo Jesucristo. Y damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener comunión con Él para permitir que en nuestro interior se manifieste su amor, se manifieste su bondad, que de nuestro interior aparezca la paciencia, la benignidad, el perdón.
que nos des la gracia de poder, Señor, relacionarnos con los que están más próximos y también, Señor, con nuestros hermanos. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Ayúdanos a amar a nuestros hijos y a tus hijos como tú deseas que les amemos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos y a sobrellevar sus defectos, a aquellos, Señor, defectos que muchas veces también nosotros los tenemos. Ayúdanos a soportar, a perdonar y ser perdonados. Ayúdanos a amarnos de tal manera que nos extrañemos y nos deseemos. Que nos alegremos cuando nos veamos, Señor. Y que estemos dispuestos a ayudarnos los unos con los otros y a ser de bendición. Mi Dios amado, sobre todo, ayúdanos a amarte a ti. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Danos un corazón que te ame sobre todas las cosas, primeramente a ti. Tú eres la fuente de ese amor, Señor. Tú eres la fuente para yo poder amar incluso al que me ha ofendido. Danos una verdadera comunión contigo, mi Padre, pues tú eres la fuente y el verdadero amor. Mi Dios, todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.